En esta audioclase nos gustaría reflexionar sobre un tema en particular que a veces se presenta en la evaluación psicológica, que no es de los más frecuentes, pero suelen aparecer significativamente en determinados casos, generalmente en el área forense. Esto hemos denominado como proyecciones especiales sintomáticas, dado que a diferencia de otras proyecciones sintomáticas como son por ejemplo los borrados, los sombreados, los repasos, los retoques, los segundo intento en los test proyectivos gráficos, estas son específicas y especiales en el sentido de que nos dan cuenta de un estado psicológico en particular. Nos referimos entonces a estas proyecciones especiales, a las proyecciones en simetría, las proyecciones en donde se hace énfasis en la simetría, las proyecciones en espejo y la perseveración o reiteración, que también hemos visto en otros test, pero que muy particularmente se presentan más infrecuentemente en el test de la casa. Siempre que evaluamos tenemos que tomar en cuenta de qué test estamos hablando y qué es lo que evalúa ese test que estamos administrando. El test de la casa sabemos que nos remite, entre varias cosas, a aspectos del mundo interno, la vida familiar o la vida comunicacional con personas del ambiente íntimo, de convivencia, también aspectos relacionados al propio cuerpo, por lo cual también cualquier aspecto que hace a la estabilidad psicológica o psicosomática de la persona que pueda afectarse por la situación vital o personal va a influir también en la proyección de este dibujo. El test de la casa también nos remite a aspectos preconscientes conscientes, es decir, que las temáticas o conflictivas que puedan verse pueden ser accesibles de alguna forma al consciente, a diferencia del test del árbol en donde la proyección es más inconsciente predominantemente. Bien, veamos un poco qué es lo que ha pasado acá. Cuando se le da la consigna, obviamente es sencilla de pedirle a la persona que dibuje una casa, la persona espontáneamente hace 2 casas, sin ningún comentario ni comunicación o comentario, digamos, al respecto, ni dice si puede hacerlo o no puede hacerlo. Como que su proyección la representó de esta forma. Sabemos que cada proyección siempre da cuenta de aspectos expresivos de la personalidad, pero también de dinámicas internas, intrapsíquicas. Lo significativo, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, en estas 3 proyecciones especiales que hemos particularizado? La perseveración. Tenemos perseveración de elementos, por ejemplo, los caminos, las chimeneas, la antena en ambas casas. El hecho de hacer 2 casas, hay una perseveración. Hay una perseveración en espejo, digamos, hay una simetría en espejo, que no se da en el 100% del dibujo, sino en alguno de sus contenidos. Por ejemplo, si ustedes ven el árbol, hay uno más grande y uno más chiquitito del lado de la izquierda, y del lado de la derecha, como justamente en espejo, se invierte esta relación. Idem sucede con el camino, con la antena. Con la chimenea, con el camino, no se ve lo mismo. Fíjense que el camino va para la misma dirección. Esto nos da cuenta de una defensa obsesiva. Las defensas obsesivas, que justamente muchas veces se vehiculizan por el énfasis en la simetría, siempre se utilizan cuando la persona está en un estado, en alguna situación vital o personal, que siente que lo desestabiliza, da cuenta de inseguridad, da cuenta de la necesidad de encontrar sostenes o refugios, digamos, a ese sentimiento de inseguridad. Además, obviamente, siempre lo vamos a integrar con el aspecto específico del test. Desde las pautas formales vemos que se tratan de producciones muy pequeñas que están emplazadas en el centro de la hoja, pero también en esto es interesante que están en el centro de la hoja desde el punto de vista del eje vertical en lo que es el simbolismo espacial, pero hay una casa a la izquierda y una casa a la derecha. En la construcción de la segunda casa es interesante que una de las paredes, la pared izquierda de la casa que está del lado de la derecha, se construye a continuación de la pared del lado izquierdo, como que una pared brinda sostén a la otra.
También es significativo el picaporte, que está puesto del lado de la izquierda, y la ausencia de ventanas. Esto nos da cuenta también, obviamente nuevamente lo mismo, de la falta de estabilidad, del hecho de hacer esta línea de piso que marca las dos casas. Las puertas pequeñas, la ausencia de ventanas, da también una actitud, una defensa de tipo aislamiento en relación sujeto-ambiente. Significativamente, la persona atribuye a la casa de la izquierda que es su casa en donde vive con su mujer y su hijo, pero en ese momento la mujer estaba embarazada, o sea que no era una situación real. En la casa de la izquierda dice que vive su papá y su mamá, pero también significativamente esta persona había sido criada por unos abuelos, o sea que tampoco respondía a su realidad concreta. La presencia de árboles como soportes del lado izquierdo, simétricamente instalados, da cuenta de la necesidad de sostén y de apoyo externo, que esto también se veía en el resto de las técnicas. En la técnica del test del árbol, por ejemplo, al pedirse que dibuje un árbol, la persona dibuja varios árboles acompañando. Las antenas dan paradójicamente la necesidad de encontrar un puente, una comunicación entre lo interno y lo externo. Se trata del caso de una persona que había tenido un accidente automovilístico y obviamente lo que se evidencia en toda su producción es un estado psicológico que tiene connotaciones depresivas, mucha inhibición, mucho bloqueo emocional, que obviamente nos permitiría inferir que había una situación de daño psíquico.